Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien practicando todas las medidas de bioseguridad. El día de hoy vamos a estudiar el tema la industria petroquímica en la sociedad actual. Espero que estén muy atentos para que puedan lograr un aprendizaje significativo. Nuestra expectativa de logro es: conoce la importancia de la industria petroquímica para mejorar las condiciones de vida del ser humano, siendo consciente del uso racional de estos recursos. ¿Qué imagino al escuchar industria petroquímica? Industria, nos imaginamos lo que son empresas. Petro, de repente podemos imaginar lo que es el petróleo, y química, todas esas sustancias que a diario tenemos contacto con ellas en nuestros hogares, en nuestros centros de recreación y muchos objetos creados a base de industrias químicas. Vamos a observar unas imágenes. Ahí podemos ver lo que es esos objetos, unos barriles que simulan el petróleo. Tenemos una máquina de uso muy convencional en este tipo de industria. Tenemos un marcapaso para problemas de corazón. Tenemos un objeto un poco extraño por allí, que es el primer plástico elaborado sintéticamente, totalmente sintético. Fue el primer plástico que se elaboró a través de la industria petroquímica y su nombre es baquelita. Y también tenemos otro objeto que es de uso muy común, lo utilizamos para elaborar muchos trabajos en nuestros colegios, y es el famoso poliestireno. Puede ser posible hacer petróleo a partir de cualquier tipo de materia orgánica en condiciones adecuadas. El petróleo, producido durante millones de años por cambios naturales en los materiales orgánicos, se acumula debajo de la superficie de la Tierra en cantidades extremadamente grandes. El primer pozo de petróleo comercial se estableció en 1959, 2 años después de lo cual se estableció la primera refinería de petróleo. La baquelita es el primer plástico derivado de la petroquímica en 1907. Los primeros solventes petroquímicos se elaboraron en la década de 1920 y el poliestireno en la década de 1930. Después de todo esto, también se siguieron haciendo más productos, muchos de ellos para el uso doméstico, otros para la medicina, hasta para el ocio como las computadoras, y también se estuvo elaborando mucho objeto o muchas cuestiones que se utilizan en lo que es la arqueología y también lo que es la criminalística. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, compuestos orgánicos insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. La composición promedio del petróleo crudo es de 84% de carbono, 14% de hidrógeno, 1% a 3% de azufre y menos de 1% de nitrógeno, oxígeno, metales y sales. Este se originó aproximadamente entre 150 y 80 millones de años, al igual que el carbón, a profundidades de entre 3.000 a 5.000 metros de profundidad. El petróleo ha sido utilizado desde la historia temprana del hombre como combustible para el fuego y también utilizado para la guerra. Su gran importancia para la economía mundial se desarrolló de manera muy lenta hasta entrado el siglo XIX. Luego de ahí ya se ha venido utilizando de manera más acelerada. Allí podemos ver cómo posiblemente es que se da el origen del petróleo. Podemos ver un dinosaurio, porque esto se dio hace millones de años atrás. Este cae al suelo, después que muere, se desintegra y posiblemente así se haya dado. No hay exactamente una explicación totalmente clara que nos diga cómo es el origen del petróleo, pero se cree de que es por descomposición de organismos vivos. Se descompusieron y al estar a grandes profundidades
estar también con lo que fue gran presión y mucho calor, todo esto hizo que al descomponerse ellos posiblemente originaran el petróleo. Y también hay que tener presente que esta descomposición se dio en ausencia del oxígeno. Y eso es lo que posiblemente nos explica la ciencia que haya sucedido para que el petróleo se haya podido originar. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos líquidos que se extrae bien sea de yacimientos independientes, o sea, donde se encuentra únicamente gas, o junto a yacimientos petrolíferos o de carbón. O sea, el siguiente ejemplo, ahí podemos ver de abajo hacia arriba, tenemos el agua, después del agua tenemos el petróleo y luego tenemos el gas, que también se puede encontrar de esta manera, junto al petróleo, yacimiento donde se encuentran ellos juntos o yacimiento donde se encuentra el gas totalmente solo. Industria petroquímica. Es aquella dedicada a obtener derivados químicos del petróleo y de los gases asociados, es decir, producción de cualquier sustancia química a partir de combustibles fósiles. La industria petroquímica moderna data de finales del siglo XIX. La mayor parte de los productos petroquímicos se fabrican a partir de un número relativamente pequeño de hidrocarburos, entre ellos el metano, el etano, el propano, el butano y los aromáticos como el benceno, tolueno y el xileno. La petroquímica, por lo tanto, aporta los conocimientos y mecanismos para la producción de productos petroquímicos, combustibles fósiles como la gasolina, el gasoil, el combustible de avión, el queroseno o el gas licuado de petróleo, GLP, el que normalmente se utiliza en el comercio o en nuestros hogares, fertilizantes, pesticidas y herbicidas, asfaltos, fibras sintéticas y la fabricación de distintos plásticos como los guantes, los borradores, también las pinturas, los lubricantes, detergentes, colchones, perfumes, saborizantes, entre muchos otros artículos de uso cotidiano. Y ahí podemos ver qué importante es este tipo de empresa. Prácticamente está presente en todo lo que es nuestra vida y en toda nuestra vida. Craqueo térmico o cracking es la descomposición pirogénica del petróleo y el gas natural, en la cual se produce el rompimiento de hidrocarburos a temperaturas elevadas, dividiendo las moléculas grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la cantidad de la gasolina. Ahí podemos ver cómo se da lo que es el cracking o el craqueo térmico. Vemos una columna de destilación y cada uno de esos colores nos indica un producto que va a un determinado depósito, y de abajo hacia arriba se mantienen los derivados más pesados. Podemos ver lo que es el asfalto, el combustible o combustoleo, lubricantes, el diésel, la turbocina, la gasolina, la nafta y el gas. Podemos ver ahí también los gases de petróleo licuados. Los más ligeros suben, como decíamos, los más pesados quedan en el fondo. También podemos ver ahí lo que sucede con el gas natural como materia prima. Al ser manipulado, producimos lo que son los productos básicos como el metano, el etano, el propano, el butano y la gasolina natural. Luego tenemos los productos intermedios como es el propileno, el etileno, el amoníaco, el metanol, y también tenemos los productos finales cuando estos productos intermedios son manipulados siempre químicamente, y obtenemos lo que es la urea, el nitrato de amonio, también la gasolina, el diésel, tenemos el PVC y también la gasolina especial. Esos son los productos finales. Hay que tener claro que es muy importante todo esto de la industria petroquímica. Nos ayuda mucho en la vida diaria y en nuestras comodidades.
pero la industria petroquímica exige importantes medidas de seguridad para evitar los daños ambientales, ya que sus procesos son potencialmente contaminantes y de alto impacto medioambiental. Clasificación de la petroquímica. Allí podemos ver petroquímica básica, en la que se produce en la refinación lo que es el etanol, el metanol y las naftas. Luego tenemos la petroquímica intermedia, lo que es la transformación de la materia prima en plásticos, resinas sintéticas, combustibles y colorantes. Luego tenemos la petroquímica de uso final, donde es la manufactura, donde son manipulados estos productos anteriores para obtener lo que son los productos finales como los envases, los juguetes, electrodomésticos, cosméticos, parte de automóviles, alimentos y fertilizantes. Obtención de la materia prima. Vamos a ver la forma en cómo es obtenido el petróleo o el gas. En cuanto se localiza un yacimiento, se perfora el terreno, cavando un pozo hasta llegar al petróleo. Luego se instala una torre metálica de unos 50 metros de altura. Para la extracción se debe perforar entre 900 o 7000 metros o más. Ahí podemos ver. La prospección es cuando localizamos el terreno donde se encuentra el petróleo. Después, en el segundo paso es la perforación. Se procede a realizarla. Si el terreno es profundo, se realiza un método, y si el terreno es poco profundo, se realiza otro método. Si es poco profundo, el método a utilizar se llama percusión, y si este es profundo, se realiza el método rotativo. Luego que se ha perforado ya el yacimiento, entonces se realiza la extracción del petróleo, que puede ser por flujo espontáneo, bombeo por varillas, bombas eléctricas o hidráulicas, o por inyección de gas. Ahí podemos ver una máquina convencional de uso en este tipo de industria llamada bomba de balancín. Ella se está balanceando, y esa forma es la que utiliza para extraer lo que es el petróleo del suelo. Refinación del crudo. Es el proceso mediante el cual el petróleo crudo se somete primeramente a un proceso de destilación o separación física, y luego a procesos químicos que le permiten extraerle buena parte de la gran variedad de los componentes que contiene. Los productos que resultan del proceso de refinación se llaman derivados, y los hay de dos tipos: los combustibles, como la gasolina, y los petroquímicos, como el polietileno, el benceno, etc. Allí podemos observar lo que es un horno de destilación, y observamos diferentes tipos de temperatura. Cuando se aplican esos diferentes tipos de temperatura, se va a obtener un producto distinto. Por ejemplo, observamos, si aplicamos 20 grados centígrados, se obtiene lo que es gas butano o propano. Y si aplicamos una temperatura de 150 grados centígrados, obtenemos lo que es gasolina ligera, conocida también como nafta. Y a 200 grados centígrados ya se produce la gasolina pesada, conocida comúnmente como gasolina super. Y así, aplicando diferentes tipos de temperatura, se va a obtener diferentes tipos de productos. La importancia de la petroquímica. La petroquímica participa activamente en la salud del hombre, en la preparación de medicamentos, generación de reactivos químicos que sirven para hacer productos fisiológicamente activos como el ácido acetil salicílico, que es el analgésico conocido como aspirina, y en la fabricación del anestésico local llamado benzocaína. Ahí podemos ver un ejemplo de lo que es el ácido acetil salicílico, la aspirina, y aquí tenemos lo que es un anestésico, que es la benzocaína. Impactos ambientales. Contaminación del agua debido a derrames. Esto es cuando
Muchos barcos, normalmente en el océano, tienen algún accidente con el mismo barco y hay algún tipo de derrame y eso ocasiona contaminación del agua. También la producción de GAY, gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire por la combustión de combustibles fósiles. Cuando quemamos estos combustibles, producimos esos tipos de gases que contaminan el ambiente y colaboran a lo que es el calentamiento global, que también esto nos está llevando al cambio climático. Tenemos otro impacto que son los desastres ecológicos afectando ecosistemas por años. Tardan mucho estos ecosistemas que se contaminan de esta manera para que puedan recuperarse y se pierden muchas especies y muchas generaciones de estos ecosistemas. Y tenemos también efectos fóticos. Podemos ver algunas imágenes, ahí observamos lo que sucede cuando se dan algunos de estos derrames. Podemos observar, y en la imagen del centro es donde tenemos un accidente de derrame, donde se va a dar, lo más seguro, un efecto fótico. O sea que lo que va a suceder es que este petróleo va a crear una capa sobre el agua y no va a permitir que la luz solar entre en el mar, y que la vida marina, que normalmente se da a 10 metros de la superficie de profundidad, y se da también lo que es la respiración de las plantas del mar. Entonces va a haber un problema porque la luz solar no va a penetrar, entonces va a ocasionar que se dé problema en la vida marina. Y ahí podemos ver también otros animalitos afectados por desastres por petróleo. Y muy bien, nuestra clase termina aquí. Para que podamos reforzar el tema, vamos a realizar esa tarea en nuestra casa. Enlista 10 productos que son elaborados por la industria petroquímica. Enumera 5 países en los que la industria petroquímica está presente. Continúen estudiando, pero quédense en casa.